Sean todos bienvenidos a este sexto episodio de Charlas con Fe. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más. Aquí queremos compartir la palabra de Dios y que sea de gran bendición para tu vida, que haya entendimiento, que el Señor abra tu mente y tu corazón para que puedas comprender su palabra y la pongas también en práctica. Eso es lo que queremos. Amén, así es. Bueno, este es el final de la serie. Estamos viendo los enemigos del fruto, los enemigos de los cristianos. De los cristianos, de todo lo que nos impide llevar fruto. Exacto. Estuvimos hablando acerca de el enemigo número 1, que es la carne. Todos estos malos deseos que llevamos, que cargamos por dentro, esa concupiscencia que dice la palabra, que es que Satanás también ocupa, ¿no? Sí. Nuestra carne, pero también en nuestros deseos propios pecamos, nos llevan a pecar. Uh-huh. El segundo enemigo que vimos fue el mundo. El mundo y todo lo que nos ofrece. El sistema que nos ofrece todo lo que nos hace tropezar, ¿no? Exacto, es ese sistema que está encargado en diseño y en plan, elaborado por Satanás, ese diseño que está encargado de distraerte, está encargado de ir en contra de lo que es todo lo que tenga que ver con Dios, es ir en contra, creando distracciones, creando culturas, ¿no? Creando todo lo que se oponga al reino de los cielos. Eso es el mundo, ¿no? Uh-huh. El mundo como tal. Y hoy día vamos a ver el tercer enemigo que tenemos. Último. El tercer y último enemigo, y es el diablo. ¿No? El diablo. Cuando mencionamos en la reunión dominical del domingo el diablo, ¿no? Hay muchos memes, ¿no? Acerca de todo como que todo lo acusan, ¿no? Dicen, no, el diablo, loco, ¿no? Y hay los memes ahí, ¿no? Entonces cuando yo le dije, hoy vamos a hablar del diablo, entonces fue así, momento para reír el día domingo. Pero bueno, este tercer elemento mencionado, al parecer, cuando decimos el diablo, pensamos que es un elemento solitario. Había un programa, recuerdo, y reíamos en la reunión, de que creemos que el mundo está viendo por una televisión, ¿no? Y el diablo está ahí listo para hacerte pecar o hacerte caer, ¿no? Apretando un botón, ¿no? Entonces está ahí manejando, ¿no? Y creemos que es un elemento solitario. Creemos que es un ser que no está, que está en solitario trabajando. Pero no es así. El Señor yo creo que quiere que logremos entender que existe un enemigo, pero no es solo, no opera solo, sino que tiene a sus secuaces por ahí también. Claro. Entonces vamos a entender el diablo como el reino de las tinieblas el reino que tiene una organización. Uh-huh. Bueno, cuando Satanás quiso ir más allá, ¿no? de lo que él había sido creado y crearse su propio trono, dice la palabra, ¿no? Que me haré un trono, decían. Y bueno, arrastró 1/3 de los seres celestiales, de los seres creados, los que nosotros llamamos ángeles, ¿no? Pero es más, son distintos grados, ¿no? Uh-huh. Ángeles los conocemos por la palabra, ¿no? Por las traducciones. Pero esos seres celestiales vienen en muchos rangos distintos. Y los que están, es como una cadena, ¿no? Como que hay un capitán que es Satanás, Lucifer, que era el encargado de el que llevó a la rebelión. Ajá, el que llevó a la rebelión. Uh-huh. Entonces de ahí vienen principados, potestades, gobernadores y huestes. Entonces, un ejemplo de principados que tenemos en la palabra está en el libro de Daniel. Si podemos buscarlo, es el capítulo 10. Capítulo 10, 20. Versículos 20 y 21. Yo le añado sí o sí al 21 para entender bien un poco de lo que es esto de los principados. Uh-huh. ¿Cómo dice la palabra? Dice así, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe.
Ok, este versículo se puso muy de moda en los 21 días. En los 21 días de rechazo a las elecciones en el 2019, ¿recuerdan? Aquí en Bolivia, sí, en Santa Cruz. Se puso muy de moda porque decía, Daniel propuso y estuvo orando por 21 días, ¿no? Entonces ese versículo, justamente. Resulta que Daniel quería una respuesta acerca del destino de su nación y se dispone a orar y durante 21 días continuó orando y no recibió la respuesta. Y cuando llega la respuesta es justo ese versículo que acabas de leer. Entonces llegó un ángel con la respuesta y lo que le dijo fue lo siguiente: yo estaba viniendo desde el día 1, o sea, desde que te dispusiste para orar, yo fui enviado con la respuesta. Entonces él estaba viniendo y se me opuso el príncipe, o sea, un principado. Un principado es una autoridad a cargo de territorios muy grandes. Autoridad, en este caso hablamos de un imperio, porque dice el príncipe de Persia. Persia en ese momento era un imperio de muchas naciones, no solo de una nación. Entonces hablaba de que el imperio el principado es un gobernador de una región bastante extensa. Entonces ese es el segundo en rango, ¿no? En segundo en rango. Y dice que el ángel, como se le opuso a este principado, tuvo que venir otro principado. Pero el cual fue Miguel, vuestro príncipe, le dice. O sea, el principado del territorio de Israel. Yo tenía la curiosidad y tuve que preguntarle al pastor David en la reunión de pastores y me dijo, yo le pregunté, pastor, es que ahí el texto es bien claro. Dice, nadie, ¿qué dice el versículo 21? Nadie me ayudó, dice. Sí, ninguno me ayuda contra ellos. Ninguno me ayuda. O sea, yo entendía, están los principados ahí peleando las regiones que gobiernan este mundo y estas naciones caídas en pecado. Entonces son agentes de este equipo, ¿no? Del equipo de las tinieblas. De Satanás, sí. Y por eso decía, nadie me ayuda. ¿Por qué? Porque todos eran principados satánicos, principados que son encargados de controlar esas naciones, y esas naciones son entregadas al pecado, las naciones, los gobiernos entregados a lo malo. Es por eso que Satanás le ofreció al Señor Jesucristo, te voy a entregar las naciones, porque sí, las gobierna por la naturaleza caída. Claro, Satanás en sí es el príncipe de este mundo, dice la palabra. El Señor lo revela como el príncipe de este mundo. Entonces, al no encontrar a nadie que le ayude, el principado del pueblo de Israel, que es Miguel, vino y le ayuda. Entonces es un principado más poderoso y lo deja pasar al ángel. ¿Ya? Y el ángel ahí es curioso cómo dice, voy a volver y a la vuelta tengo un brinque más o menos, me voy a brincar con el príncipe. ¿Y cuál era tu pregunta? Y yo le dije al pastor, entonces vemos que el principado de Israel está de parte de Dios. Y bueno, el pastor David, ya con tantos años y su sabiduría nuestro pastor amplia que tiene, yo le dije, entonces el principado de la nación de Israel es Miguel. Que es Miguel. No existe un principado del equipo diabólico de esta ente satánica, de esta organización, ¿no? de Satanás. Y me dijo, depende del corazón de esa generación. ¿Ah, sí? Sí, depende del corazón de esa generación, porque han habido generaciones en las que todos los reyes, todos han sido entregados a Satanás, a la adoración, ¿no? En ese momento, eran cautivos, en esa época eran cautivos. Yo creo que el pueblo ya estaba arrepentido, ¿no? Sí, habían reyes cuando se levantaban y hacían que todo el pueblo se vuelque a la adoración y al arrepentimiento de pecados. Yo creo que ahí, ¿no? El Señor venía con... Claro, entonces me dijo, depende del estado del corazón de la generación. Y yo quedé, wow, sí, tiene mucho sentido. Porque si bien en ese momento el principado sí era Miguel y estaba a cargo de la nación,
el corazón muchas veces de Israel estuvo muy, pero muy distante del Señor. Sí. Muy entregado a los Baales, entregado a los dioses falsos. Entonces, para mí fue una respuesta muy veraz, ¿no? Y bueno, creo que ese es el siguiente nivel, ¿no? De ahí vienen las potestades, los gobernadores y las huestes. Las potestades ya es un poder más inferior, de unas zonas más pequeñas, gobernadores, por decirlo así, de esta ciudad o de este pueblo, ya algo más local, y las huestes que entendemos que son como que el soldado raso, ¿no? Que el que está listo para obedecer órdenes y recibe comandos de los demás, y podemos entender que es esa organización, esa jerarquía que ha sido establecida, diabólica, es la misma jerarquía como fue creada también, ¿no? Cuando Satanás se lleva en desobediencia 1/3 de los seres creados, abarca todos los niveles. No solo abarca que los de menor rango fueron los convencidos, fueron convencidos de todos los niveles, de rebelarse contra Dios. Entonces, esta organización que está a cargo de Satanás tiene el objetivo de ir contra el ser humano, porque contra Dios no puede. Claro. No Él puede. Es todopoderoso. El todopoderoso, Él es el creador, no es un ser creado como han sido estos Exacto. seres. Entonces no puede. Sin embargo, ¿cómo es que Satanás quiere deshacernos? Y tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejemplos. 6 ejemplos para entender a cabalidad y que también te sirva de luz para tu vida de qué manera trabaja este reino de las tinieblas, que es el tercer enemigo de nosotros y del fruto que nosotros deberíamos tener y como llevar cristianos, como cristianos. A nivel de global, trabaja con culturas, con religión, a nivel global. Trabaja a través del satanismo, de la hechicería, ¿no? A nivel de las naciones, por el control de gobiernos, religiones y culturas, ¿no? Trabaja. Pero a nivel personal es lo que quiero que lo abarquemos bien, porque ese es entendemos que las naciones han sido entregadas al príncipe de este mundo. Entendemos que hay culto, ¿no?, a Satanás a nivel país. A nivel país, en muchas naciones. Estábamos viendo los ejemplos de naciones africanas, ¿no?, donde hay mucho magia negra, vudú, satanismo, pero eso también ya es a nivel país, ¿no?, a nivel de gobernadores de países. Entonces, las naciones son entregadas a eso y son controladas mediante esta organización satánica liderada por el diablo. Entonces, a nivel personal, yo quiero que esto les ayude a identificar bien puntualmente la obra de Satanás hacia ustedes, lo que quiere con ustedes, con su familia, con su generación, con sus herederos, ¿no? Lo que quiere Satanás. Trabaja por medio de la mentira. Primero, Satanás trabaja, y está en Juan 8:44. Lo vamos a leer para entender. Satanás, dice la palabra, y el Señor lo exhibe en este versículo, en este capítulo de Juan 8:44, lo exhibe diciendo lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el Señor Jesucristo está ahí directamente diciendo: su padre es Satanás, ¿no? Así, su padre es Satanás. Porque él es padre de mentira. Padre de mentira. Satanás es, todo lo que sale de su boca es mentira. Desde el principio ha sido mentira. Producto para la caída del ser humano ha sido mentira. Entonces, él como padre de la mentira trabaja a través de eso en el ser humano. Trabaja a través de eso. Entonces, nosotros como personas que ya creemos en Dios, creemos en su Hijo, en que fue enviado para salvarnos, nosotros como cristianos, como personas creyentes, no podemos andar en mentira.
No podemos andar en mentiras porque es una puerta abierta a decirle, Satanás, yo voy a seguirte. Yo voy a ser tu hijo. Yo voy a ser tu como hijo. Dice aquí. Ajá. Si bien cuando reconocemos al Señor, dice que Él nos da potestad de ser hecho hijo de Dios, nuestra naturaleza tiene que cambiar. Nuestra naturaleza es otra. Y a través de la mentira, el diablo quiere seguir operando en nosotros. ¿Por qué? Porque al ser padre de la mentira nos vuelve sus hijos. Entonces, debemos rechazar, ir en contra de toda palabra mentirosa, de todo lo que tenga que ver con faltar a la verdad. Uh-huh. ¿Ya? Segundo, trabaja por medio del engaño. Uh-huh. Primera Timoteo 4:1, trabaja por medio del engaño. Que es algo similar a la mentira, pero tiene también un distinto enfoque, ¿no? Primera Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, este engaño es distinto al simplemente faltar a la verdad, ¿no? Como es la mentira, como engañar. Este engaño ya es algo que trata de cambiar las cosas, ¿no? De cambiar, no es que te dicen, no, eso no es verdad, no, dar la vuelta, sino que distorsionar por completo lo que en realidad va a suceder, lo que en realidad está escrito. Entonces dice que apostatarán, o sea, ese es un engaño que va a ir en contra de la palabra. Uh-huh. Y siempre que Satanás quiere operar en el ser humano o ir tras una persona cristiana, creyente, uh-huh, va a engañar, adulterando o cambiando la palabra del Señor. Y eso es un síntoma de los últimos tiempos, ¿no? Que muchos van a abandonar y van a creer ese tipo de doctrinas, dice, doctrinas que vayan en contra de la verdad que es Cristo, ¿no? Sí, o sea, lo vemos a diario, en el diario vivir vemos redes sociales inundadas de personas que podés haber dicho, sí, yo veía cómo era su formación, cómo ha sido su formación, cómo ha sido su llegada a los caminos del Señor, estaba tal vez atravesando una situación, se convirtió, su vida cambió, ¿no? Pero vemos personas alejadas en esta época, muchas. En este tiempo, y sí. es un síntoma de los últimos días. Apostatarán, o sea, cambiarán hasta fundamentos que ellos han tenido, ellos han recibido, porque se les ha enseñado de esa manera cuando llegaron a los caminos del Señor, van en contra de ellos y están apostatando de la fe. ¿Por qué? Porque han sido engañados. Uh-huh. Engañados. Por eso dice la palabra que el que esté firme mire de no caer, ¿no? Tenemos que estar velando orando. Y orando, no podemos ir detrás en contra de lo que está escrito. Hay mucho de esto en las redes sociales. No es necesario ir a la iglesia porque yo soy la iglesia. Pero le abrís la palabra donde dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sí. Y, o sea, eso no podemos borrarlo. Es que la palabra es tan fiel que dice que el hombre tiene que estar congregado, ¿no? Tiene que congregarse. No hemos sido diseñados por Dios para estar solos, ni en la soledad, ¿no? Claro, no. El plan de las buenas nuevas. Y de hecho vamos a hablar algo acerca de eso. El plan de las buenas nuevas es algo de en unidad. Vaya, dice, ¿no? A nadie le dijo ve, ¿no? Uh-huh. Ve solito aquí tú, te nombro el llanero solitario y tú te vas, ¿no? No. Dijo vayan, o sea, sí, es todo en unidad. Entonces hay muchas corrientes ahorita de que no, yo soy la iglesia y yo mismo me hago mi reunión, yo mismo me hago mi todo y mi pastor es YouTube, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces no. Entonces eso es una consecuencia del engaño de Satanás. Exacto. Es el engaño. Uh-huh. Trabaja por medio del engaño, de la mentira, ya lo vimos. Trabaja por medio de la brujería y el satanismo. Algo que veíamos a nivel global, también en manera personal. Uh-huh. Las personas están acudiendo a los brujos por 3 motivos. Uno es por amor, quiere al ser amado, quiere que se fije en esa persona, entonces dice no sé qué hacer y se han enterado de que por ahí hay alguien que con unas cartas o que con unas fumadas y que con algo
esa persona va a fijarse en uno y va a obtenerlo, ¿no? Entonces llegan que por un deseo lo hacen, ¿no? Otro es por venganza, ¿no? Que quieren sí o sí que alguien le vaya mal porque algo le hicieron y se meten en brujerías para ir en contra de una persona, de la integridad de esa persona, para dañarla, ya sea físicamente, espiritualmente, económicamente. Y bueno, y caen en brujería, que es un engaño de Satanás. Es un engaño totalmente. Y es una puerta abierta de tal manera que las consecuencias pueden ser devastadoras para la vida del que acude a brujo. Exacto. Y por último, para beneficio personal, porque quieren ser ricos, porque quieren ganarse la lotería, qué sé yo, ser porque exitoso. necesitan el éxito, entonces acuden a brujos buscando ese camino de que van a estar libres. Sin embargo, ese camino es de total perdición. Es total perdición, sí, es un engaño. Yo creo que el enemigo lo que quiere con todo esto es afectar nuestra vida. Quizás en un principio no te muestra el pecado, no te muestra el engaño como tal, sino te lo maquilla. Te dice, pero esto no es así, como se lo dijo a Eva, ¿no? Mira, pero así que te dijo esto, pero no es así. Mira, lo que va a pasar es que te vas a hacer como... Claro. Vas a saber, van a ser abiertos tus ojos, ¿no? Sí. Y bueno, eso es en cuestiones de brujería y satanismo. También trabaja por medio de la posesión. La posesión habla de... Y tenemos un ejemplo. Y ese ejemplo está en los 3 evangelios, el endemoniado gadareno. En Lucas, casi se te traba la lengua. Sí, Lucas 8, Lucas 8. Versículos 27 al 35. Sí, está en Mateo, Marcos y Lucas, el endemoniado gadareno. Está en 3 evangelios cuando el Espíritu Santo nos muestra como que insistentemente... Sé que los evangelios cuentan su propia versión cada uno desde la perspectiva que ellos lo vivieron o lo investigaron, como Lucas. El Espíritu Santo nos permitió ahí dar un énfasis, y creo que es el ejemplo del ser humano más afectado por el reino de las tinieblas en un caso de posesión, porque cuando se le pregunta, dice legión. ¿Cómo te llamas? Legión somos. O sea, una legión era considerada como de 1000 soldados para arriba. O sea, eran más de 1000 demonios dentro de una sola persona. Y este es lo que yo creo que el Espíritu Santo quería enseñarnos. El endemoniado gadareno nos enseña qué es lo que Satanás quiere contigo. 8, 27 al 35. Sí. Dice así. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropas, ni moraba en casa, ni en los sepulcros. Entonces, ahí tenemos ejemplo. No vestía ropa, o sea, quiere despojarte de tu dignidad. ¿Por qué? Porque estaba desnudo por allí. O sea, quiere, despojarte de tu dignidad como ser humano. Después dice... No vestía ropa, no moraba en casa. No vivía en casa, o sea, alejarte de tus seres queridos, alejarte de tu familia, de tus hijos, de tu madre, de tu esposa, de tu esposo, o sea, alejarte, aislarte. Yo nunca he visto así, es que allá hay un grupo de endemoniados y la pasan chévere. No, el endemoniado siempre va a estar solo. Y ese es el objetivo de Satanás, aislarte. Y en este tiempo creo que hay mucho de eso, ¿no? Mucho de soledad, mucho en la gente, en esta generación hay ansiedad, hay soledad o tristeza que abunda el corazón, y ahí el enemigo los tiene. Esa es la obra de Satanás actualmente. Que quiere tenerte solo. Entonces, ahí lo vemos identificado. Te quiere sin tu dignidad de ser humano, solo. ¿Qué más dice? Y dice... no moraba en casa, sino en los sepulcros. Ni siquiera dice en el cementerio. Dice en los sepulcros, o sea, ahí ya en el nicho abierto, metido en putrefacción de carne, en ese estado quiere verte Satanás. Quiere verte en la ruina más grande que te puedas imaginar. Ahí quiere verte Satanás. ¿Continúa? Sí. Dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes.
porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Me adelanto? ¿Sí? Sí. Al 37, Ya. ya cuando ya él es libre. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor cuando ya había sido libre. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús les despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. A mí me encanta cómo obra Jesús en ese momento. Primero en misericordia, liberando al endemoniado. El ejemplo más claro de una persona con la mayor cantidad de demonios que está registrada hasta en la palabra. Y sé que muchas personas cuando Jesús daba el milagro lo seguían, ¿no? Formaban parte de los 70 que estaban casi cerca siempre de él. Tenía su círculo de 12, pero tenía también los 70 alrededor que eran más cercanos, también no tan cercanos como los 12. Pero a él le dice, no, ve y cuenta las maravillas. Tal vez más adelante me sigas, ¿no? Pero como diciendo, ve, recupera tu dignidad, recupera tu familia, ¿no? En la misericordia que él tenía por sus seres amados también. Dile las maravillas que Dios ha hecho por ti. Sí, pues después de que lo tenía solo. Claro, entonces Satanás te quiere aislado del mundo, de tu familia, Exacto. de tus seres amados. Te quiere aislado, te quiere en prisión. Y eso debemos reconocer. Debemos reconocer que la obra de Satanás siempre es para robar, matar y destruir. Pero a veces decimos como unas palabras no muy profundas. Quiere robar, quiere matar, quiere destruir. Y como vemos tanta degeneración en el ser humano, creemos que es algo normal, pero va con todo contra ti y tú tienes que estar atento a esas obras diabólicas de Satanás, porque maquina de día y de noche y está organizado de tal manera de que va con todas sus artimañas y con todos sus engaños a tomar tu vida. Sí, por eso como hijos de Dios debemos velar, estar firmes y conscientes de cada paso que damos, de nuestros pensamientos, de nuestro actuar, de cómo vivimos en el diario vivir, no dando lugar al enemigo, porque él está maquinando todo el día en contra de ti, en contra de tu familia, tentándote y haciéndote caer, y tú tienes que ser firme en el Señor y no dejarte llevar por todas las decisiones que el enemigo quiera poner en tu vida. Confiemos en que somos hijos de Dios, tenemos una nueva naturaleza y apliquemos siempre la palabra, resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Que este tema haya sido de tal bendición para que tu vida sea edificada en el entendimiento que solamente la palabra de Dios trae a tu vida. Te esperamos en nuestras reuniones los días domingo, 10 de la mañana. Sé que será un tiempo de gran ayuda, bendición y Dios derramará de su amor, de su misericordia en tu familia. Te esperamos con los brazos abiertos. Aquí tienes una familia y nos despedimos hasta el próximo episodio de Charlas con Fe. Hasta la próxima. Chao, chao.